Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les quiero compartir una técnica para que tus plantas se carguen de flores y frutos. Acá tengo este cultivo de pipián, pero esto viene para todo tipo de hortalizas como pepinos, sandías, también para frutas, melones. Esto viene amigos para todo, incluso para tomates, pimientos, berenjena o cualquier otro tipo de hortalizas. Miren, acá les quiero mostrar cómo este cultivo está cargado de flores. Observen por acá amigos, quiero mostrarles cómo este cultivo está pegando bastante la flor y están desarrollando sus hortalizas. Por acá vamos a cosechar algunas y les quiero mostrar. Observen cómo está pegando bastante lo que es la flor. Observen. Por acá, miren, tenemos ya este pipián que ya está bien, ya está bueno para ser cosechado. Miren, por acá tenemos, y así sucesivamente. Lastimosamente pues por acá, observen, no se puede apreciar bien lo que es la verdura, pero miren, por acá vamos a ver si hay más. Bueno amigos, por acá pues tenemos muchas flores y muchos pipianes que van en su crecimiento, el cual pues vamos a esperar unos días para que ya esté bueno. Pero antes de eso pues quiero platicarles un poco también acá cómo ustedes pueden lograr a tener estos excelentes resultados. Por acá, como pueden ver, tenemos ayote. Este es otro tipo de hortaliza, familia del pipián. Vamos a acercarlos por acá. Bien, observen, si vamos buscando, vamos a lograr a tener muchas verduras. Bien, pues como pueden observar, pues hay bastantes verduras que hay que cosechar. Pero en este video les quiero compartir cómo ustedes pueden lograr a tener estos resultados. Bien, primeramente hay que tener en cuenta el distanciamiento que hay que darle a la planta que hay que sembrar, que vamos a sembrar. Entonces, miren, acá este cultivo yo le he dado un distanciamiento de planta en planta de unos 50 centímetros y de calle en calle o línea en línea tiene 3 metros. Esto se siembra de esta manera cuando estamos en invierno. Asimismo ustedes van a darle a su planta, a su cultivo que van a sembrar, si es tomate, si es pepino, si es sandía, pues ustedes tienen que saber y pues informarse cómo tienen que hacer ese cultivo. Esa es una de las recomendaciones que pues en mi experiencia he logrado y les estoy compartiendo para que ustedes lo pongan en práctica en sus cultivos. También hay que tener en cuenta que el sol pegue a las plantas, que le pegue directamente a las plantas, porque si están en mini sombra o pues tal vez
lo siembran abajo de un árbol, pues no les va a dar estos resultados que ustedes están viendo. Esas son dos recomendaciones muy importantes que hay que tener en cuenta. Y lo tercero, pues su fertilización, su cuidado, el control de prácticamente de insectos, de plagas o enfermedades fúngicas. Bien, pero en este video vamos a darle una fertilización a este cultivo de pipián. Para todos los amantes de pipián, se le pega 2 fertilizadas al cultivo. Una cuando tiene 20 días y la segunda cuando tiene 40 días. En este caso a esta pues ya le pegamos su primera fertilización. Les voy a dejar al final una tarjetita para que vayan y vean pues ese video donde le aplicamos su primera fertilización. Ahí pues les explico qué abono aplicar y cómo se realiza, qué cantidad hay que aplicarle. Ahora este cultivo tiene 40 días y está cabal en su punto de darle su segunda abonada. En este caso solo les voy a hacer una demostración cómo vamos a fertilizar este cultivo. Miren, por acá tengo el abono que vamos a aplicar y ustedes pueden decir qué es este abono. Este abono, amigos, es NPK. ¿Qué quiere decir, amigos? Que esto es nitrógeno, fósforo y potasio. Estos 3 nutrientes, elementos que trae este abono que ustedes están observando. Pero tiene que estar en alta cantidad de potasio, ya de que lo que es el nitrógeno y el fósforo son pequeñas, las cantidades son muy bajas las que tiene este abono que les estoy mostrando. Luego tiene que tener, por lo menos este abono tiene un 60% de potasio. ¿Cómo lo vamos a realizar o cómo lo vamos a aplicar a nuestras plantas? Lo vamos a hacer de esta manera. Miren, por acá está esta planta, el cual vamos a aplicarlo de esta manera. Miren, vamos a ir haciéndolo así, aproximadamente de unos 15 centímetros del tallo o del tronco de la planta. Miren, lo vamos a hacer así en forma de luna, o también lo pueden hacer en forma en círculo. Ahora bien, la cantidad que vamos a utilizar es esta, de 60 a 70 gramos. Vamos a ir colocando de esta manera, miren, de esta manera, así, y podemos irlo pues poniéndole la tierra encima, ¿ves? De esta manera nuestras plantitas, todas estas flores van a ir cuajando, van a ir pegando, no las van a abortar y vamos a tener excelentes resultados, muchas flores, muchas frutas, muchas verduras. Entonces de esta manera hay que ir realizando esta fertilización o esta abonada. Vamos a hacer por acá otra demostración. Miren, por acá está lo que es el tallo y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, si ustedes pueden observar por acá, estos pelitos son los que absorben los nutrientes. Miren, no es necesario, si ustedes aplican por acá este abono, lo que van a hacer es que van a quemar su planta, la van a dañar y va a acabar muriendo. Entonces, miren, lo hacemos de esta manera. No hay que aplicarlo, como les menciono, en el tronco. De esta manera, miren. Con esto, amigos, como les menciono, vamos a tener excelentes resultados. Así que, amigos, pues espero que les haya sido de mucha utilidad este contenido. Si les ha gustado, compartan este video, regálenme un me gusta y pues también déjenme
ahí saber en los comentarios si tienen alguna duda, alguna pregunta. Yo con mucho gusto estaré respondiendo sus comentarios, sus preguntas que tengan.